Los aviones son hermosos sueños y los ingenieros convierten los sueños en realidad. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Vázquez. Estudié Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente me desempeño como ingeniero dimensional. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, la carrera tiene una duración de 8 semestres. Existen 2 especialidades: diseño y construcción y operaciones aeronáuticas. La especialidad la eliges en cuarto semestre porque vas a empezar a cursar materias a partir de quinto, o sea, a la mitad de tu carrera ya llevas la especialidad. El servicio social es obligatorio, lo puedes hacer en cuanto tienes 70% de los créditos de la carrera cursados, y las prácticas solo son opcionales. Si las decides hacer, inclusive las puedes usar para titulación, pero no son obligatorias. Mi top 5 de materias: si tomas la especialidad de diseño y construcción, que fue la que yo tomé, la carrera tiene como 3 pilares básicos: estructuras, térmicas y aerodinámica. A mí me gustan más las estructuras, entonces las materias que voy a mencionar están en este ramo. La primera es mecánica de sólidos, esa la tomas en tercer semestre. Es donde empezamos a ver las resistencias, o sea, saber si esta mesa va, si me apoyo así, si la mesa va a aguantar, si tuerzo así o algo va a quebrarse o no. Entonces es cuando empiezas a ver un poco de las resistencias, porque al final de cuentas las estructuras lo que quieres es que soporte. Por ejemplo, hablando de un avión, o sea, un edificio tiene cimientos donde lo puedes apoyar para que resista un sismo, vientos, etcétera. Un avión no, un avión va volando, la estructura se mueve, tienes cargas aerodinámicas sometidas ahí, esfuerzos, una infinidad de cosas. Entonces, para poder llegar a poder calcular si una pieza de un avión va a resistir, primero tienes que empezar a ver paso a pasito, ¿no? Y mecánica de sólidos es la introducción como a toda esa saga de materias estructurales. De ahí, siguiendo con la rama de estructuras, a mí me gustó mucho la materia de análisis matricial de estructuras. Es una materia que llevas en quinto. Ya solo la llevas si elegiste la especialidad de diseño y construcción, porque los de operaciones no la llevan. Básicamente se ven métodos matriciales para resolver estructuras, empiezas a construir armaduras. A mí no me tocó, pero sé que muchas personas se divertían semestres posteriores porque la profesora que la impartía empezó a hacer concursos de estructuras de espagueti. Entonces ellos tenían que hacer una estructura de espagueti y le iban cargando a ver cuál era la que más resistía. Y sé de estructuras que... Pero era el espagueti, o sea, el fideo. El fideo tal cual. Sí, el fideo ellos normalmente a veces hacían el cálculo, lo modelaban en algún software y ya luego lo construían y eso lo cargaban. Sé que hay otro profesor, a mí no me tocó, sí tomé con esa maestra, pero eso lo empezó a implementar un semestre después, pues ya no me tocó. Sé que hay otro profesor que hace algo parecido pero con puentes, y ahí sí usabas palitos de madera. Y sé que le brincaban a las cosas. No sé, está como que era muy dinámica, ¿no? Esa materia, ¿no? Por esa parte experimental. Sí, a mí no me tocó tan experimental, pero no sé si la disfruté mucho. La tercera que seguiría es materiales compuestos. A mí me encantó esa materia, o sea, aunque la tuve que recursar, fue una materia que me fascinó. Para los que no lo sepan, un material compuesto es un material que está constituido por 2 o más componentes. Un ejemplo es la madera. La madera no es un material homogéneo porque podemos detectar sus componentes, pero en el caso de aeronáutica lo que se ve son plásticos reforzados con fibras, dígase fibra de vidrio o fibra de carbono. Ahí primero en materiales compuestos solo ves la caracterización, o sea, aprender qué es un material compuesto, cómo se forman las placas, etcétera. Y ya no la crucé porque me dio un poquito de mello no poder salir por ella, pero entré de oyente, hice todos los trabajos. Hay una materia optativa en octavo que se llama mecánica estructural de materiales compuestos. Ahí ya ves lo que viste en séptimo, lo aplicas a ya empezar a hacer componentes, primero una placa, luego una viga y ya al final en el tercer parcial un componente. Es una materia muy interesante. Muchos le sacan la vuelta porque si sufrieron con materiales compuestos, pues llevarla de octavo a veces los retrasa para salir, pero es una materia muy buena. Yo no la cursé, nada más entré de oyente, pero aún así la pongo dentro de mi top 5. Y fuera del área de estructuras, a mí también me gustaba mucho la aerodinámica, aunque no era tan bueno, y la que me gustó mucho es la materia de dinámica de vuelo. Empiezas a ver el cálculo básico de la estabilidad de un avión. O sea, cómo controlas los movimientos del avión, que son guiñada, alabeo y cabeceo. Me imagino que tiene mucho que ver con lo que me comentabas de las competencias a las que te incorporabas. O sea, como que de ahí le sacaste mucha utilidad. Hay una frase que decía un profesor, era extraño ese profesor, pero no se me olvida que era nuestro primer día de clases. Entró al salón, se metió y nos empezó a dar un súper sermón. Pero una de las frases que más se me quedó es que nos preguntaba: ¿sabes cuál es la diferencia en el ADN entre creo que nos dijo chimpancé y un humano?
y decía, es el 0.0001%, o sea, básicamente somos chimpancés, pero hay un 0.001%. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un aeronáutico y un mecánico? O sea, como ingeniería, y nos decía que es exactamente igual. El 0.001% es la aerodinámica. Entonces me quedé mucho con esa frase y dije, yo quiero ver la aerodinámica, quiero ver esto. Y en la competencia en la que participé estaba dentro del equipo de aerodinámica. Pero ya cuando empecé a llevar materias de estructuras me di cuenta que me gustaban mucho y era muy bueno. Pero como que no se me ocurrían innovaciones, porque decía, era como de, ok, pues sí puedes ir haciendo que una estructura sea más resistente, pero como que hacía algo súper innovador. Por ejemplo, en aerodinámica puedes experimentar con formas, configuraciones del avión, muchas cosas. En estructura sentía que no había eso, entonces era como mi lucha de, se me complica aerodinámica, pero siento que se me ocurren más cosas que en estructuras. Y cuando conocí los materiales compuestos fue como de, esto sí tiene mucho que explorar, y me quedé con esa área, pero por eso también incluyo una de la aerodinámica. Si eliges diseño y construcción, que fue lo que yo elegí, de lo que puedo hablar, vas a llevar de las 3 áreas como importantes, que son aerodinámica, motores o térmicas, que se le llama, y estructuras, una materia por semestre. Yo no voy a hablar de las de motores porque los motores nunca fueron mi tope, pero también hay materias muy interesantes de motores. Matemáticas de ley, ¿verdad? Sí, llevas matemáticas puras, llevas en el plan del Politécnico, llevas solo 3 semestres, o sea, tampoco llevas tantas, porque llevas fundamentos de álgebra, donde te van a dar una introducción a matrices, vectores, cosas muy básicas, cálculo diferencial integral. Esas las 2 las llevas en primero, luego en segundo llevas ecuaciones diferenciales y luego en tercero llevas matemáticas superiores. Matemáticas superiores ya empiezas a ver series de Fourier, la transformada de Laplace la ves desde ecuaciones diferenciales y ya, es todo lo que llevas de mate pura, así, tal cual. Y en tercer semestre en materias superiores deberías saber un poco de números imaginarios, pero muchas materias tienen mucha parte matemática, o sea, ya no estás viendo tal cual el concepto puro, pero si los usas. Por ejemplo, la materia de dinámica de vuelo, vas a inicia con un, bueno, depende de cómo sea tu profesor, pero mi profesor la iniciaba con un recordatorio de qué es la transformada de Laplace, porque la vamos a usar, y qué son las derivadas parciales, ¿no? Si ya saben, amigos, a los amantes de las matemáticas, esa carrera puede ser de su agrado. Bueno, en aeronáutica puedes trabajar dependiendo de la especialidad que hayas elegido. Si elegiste operaciones y transporte aéreo, tu principal fuente de empleo va a ser o aerolíneas, aeropuertos. Esas son principalmente donde se van a trabajar ellos. En el caso de los de diseño y construcción, pueden buscar empresas que manufacturen aeronaves, como aquí hay varias transnacionales ubicadas en estados del país, como Bombardier, Safran, Airbus, pero también puedes trabajar en otros sectores. Caso, por ejemplo, yo ahorita no estoy tal cual en el sector aeronáutico, yo estoy en el sector automotriz. Muchos ingenieros aeronáuticos los contratan en el sector automotriz. De hecho, tengo un montón de compañeros que estudian aeronáutica y que están trabajando en el sector automotriz. Otra cosa que se pierde mucho de vista cuando estás buscando trabajo es que estás acostumbrado a pedirle a la OEM. Para los que no lo sepan, la OEM es el fabricante final del producto. Es decir, quién termina de fabricar el avión, quién lo ensambla y quién lo saca a la venta. Entonces pensamos en empresas muy grandes como Bombardier, Boeing, pero esas empresas, para poder llegar a su producto final, tienen que recurrir a una cadena de proveeduría muy grande, y en esa cadena de proveeduría también requieren ingenieros como nosotros. Entonces se pueden acercar a empresas como Albany, inclusive en el sector automotriz hay infinidad de proveedores mexicanos que requieren ingenieros que les hagan las labores que les van a pedir un Volkswagen, un Toyota, un Kia. Entonces, a todas esas son opciones para buscar trabajo. Yo les doy ese tip, ¿no? Si cuando empiecen su búsqueda laboral, si son de diseño y construcción y obviamente van a ir por ese ramo, siempre quieres aplicar a un General Electric o un Safran, manden su currículum ahí, pero también busquen qué ofrecen empresas como Benteler, que son proveedoras de esas grandes OEMs y que también requieren el material. Otra cosa que les quiero decir es, hay una parte a mí que me dijeron cuando yo entré a la carrera, así como ya te dicen, en esta carrera el inglés es necesario, o sea, si no tienes inglés no eres nadie, es como un requisito básico. Muchos profesores todavía te venden que el saber un software CAD es asegurar un trabajo. Y no, o sea, hay una frase que dice mi jefe y es un cadista, porque así le dicen, un cadista, alguien que sabe manejar un software CAD, lo encuentra abajo de las piedras. Ya en la actualidad, si tu diferenciador como ingeniero aeronáutico es que sabes manejar un software CAD, dígase SolidWorks, dígase CATIA, dígase NX, no tienes gran diferenciador, o sea, porque eso
lo saben hacer todos. Lo que tienes que hacer es llevar bien tus conocimientos, porque no es lo mismo que tú sepas dibujar una superficie en un software CAD a que sepas explicar por qué vas a dibujar esa superficie así. Es decir, que sepas justificar verdaderamente la ingeniería que hay detrás. Un CADista que solo se va a quedar a dibujar y solo va a trabajar dibujando ya no es funcional. Al menos si quieres crecer, si quieres tener un buen sueldo, cosas por el estilo, saber solo moverle al software ya no es suficiente. Hay una frase que decía una profesora que decía que el software es tonto, o sea que si tú no le sabes explicar lo que tiene que hacer, no lo va a hacer. Si tú solo sabes dibujar en el software, vas a quedar como una extensión de ese software tonto, porque solo le vas a estar solo te va a decir una persona superior que sí sabe hacer las cosas, o sea, que sabe justificar las cosas: dibújame un barreno aquí, una superficie acá, conéctamelo así, ensámblalo, y tú lo vas a hacer perfectamente, pero tú ya no estás aportando nada. Entonces el CAD es necesario, pero no pienses que con eso ya la armas. Tienes que saber más allá. Para emprendimiento, inclusive yo trabajo en uno. Lo que más se presta para emprender como ingeniero aeronáutico son consultorías. Te ofrecen algún servicio de ingeniería muy específico. Lo que yo me he dado cuenta aquí es que para que una consultoría funcione, deben ser expertos en lo que están ofreciendo. Por ejemplo, la consultoría en la que yo trabajo es una consultoría especializada en Dimensional Management. Es algo que no es tan oído. Muy por embarradita te lo pueden dar a conocer en la materia de metrología cuando te hablan de GD&T y cosas por el estilo, pero la realidad es que no es algo que se mencione mucho. Pero por ejemplo, mi jefe es un ingeniero aeronáutico egresado del Poli también, y él trabajó 12 años dentro de esta especialidad dentro de Volkswagen. Aprendió tanta experiencia que ahora se animó a salir y a fundar su propia empresa que da esos servicios, pero por fuera. Entonces, por ejemplo, si tú vas a poner una consultoría especializada en análisis FEM, pues debes ser especialista, porque si no te van a llegar con problemas de, oye, tengo un problema de fatiga, un problema de vibración, y pues si tú nada más te quedaste con lo que aprendiste de ANSYS en la pasadita de ANSYS que te dan en la universidad, pues no vas a estar pelas. Entonces yo creo que, por ejemplo, la consultoría, que es la forma más fácil de emprender, sí debes ser un experto en lo que estás ofreciendo. Lo que vende una consultoría es conocimiento. Si nada más sabes la embarradita, te van a contratar una vez, te vas a hacer mala fama y adiós. Sí es la forma más sencilla de emprender, porque requiere relativamente poca inversión inicial, pero requiere que te hayas quemado las pestañas antes, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo entrar yo como un empleado de una consultoría y pues yo puedo así hacer proyectos, pero al final del día, si yo tengo dudas, puedo recurrir a mi jefe, que es el que la puso, porque él tiene mucha más experiencia y mucho más conocimiento resolviendo problemas en esa área. La consultoría es, desde mi perspectiva, la forma más fácil de emprender de un ingeniero aeronáutico, pero requiere mucho conocimiento detrás, y al menos del elemento que la pone, porque obviamente ya cuando tienes una persona que la pone, ya puede ir como explicando ese know-how a las personas que contrate, pero al menos en un inicio debe haber alguien que tenga el know-how de lo que pueda venir en un problema del cliente, porque una consultoría sirve porque el cliente tiene un problema que quizá no encuentra solución, pues requiere ayuda. Entonces, si tú estás igual que él a su mismo nivel, pues no van a llegar a ningún lado. Sé de otras empresas que hacen en otros sectores más pequeños, por ejemplo, que ya están intentando fabricar drones, etcétera. También lo veo como una opción viable. De hecho, es una opción en la que a mí me gustaría dedicarme más adelante, tener mi propia empresa que haga tecnología mexicana, pero siento que sí necesita cierta inversión inicial y saber que te va a tocar solo contra el mundo, porque en México creo que no hay, hasta donde yo sé, no hay apoyo casi para ese tipo de empresas. Los sueldos. Aquí es interesante porque sería hablar de los sueldos godines, o sea, emprendiendo pueden ser una variante totalmente diferente. Cuando recién egresas, dependiendo de cómo te integras al mercado laboral, es cuánto puedes ganar. Una de las formas más fáciles de integrarte es como interno o como becario o como practicante. Aquí lo que puedes esperar, siento yo que es un apoyo entre 5 y 10 mil pesos. Y hasta eso, el que te dé 10 mil pesos te está valorando un montón, porque lo más seguro es que el practicante tus primeros 6 meses te den 5 mil mensuales y ya. Y hasta eso con posibilidad de que inclusive te pidan que te des de alta en el SAT para poder facturarles, ¿no? Ya yo siento que con 2-3 años de experiencia, al menos en el área de diseño, puedes empezar a pedir entre 10, 20, cosas por el estilo, ¿no? Conforme vayas agarrando experiencia. También puede variar un poco drásticamente el sueldo, de que estabas de practicante, la empresa te contrata, ya bien, y puede ser que esto duplique lo que te estaban dando o hasta lo triplique, porque ya vas a trabajar con ellos, ya no solo eres el practicante. Yo siento que va creciendo, ya al final he visto
visto empleos para personas de ya años, ya directores de planta, cosas por el estilo, que les dan más de 80,000 pesos mensuales. Como les digo, el sector automotriz es un lugar donde tienen muchos aeronáuticos encuentran su nicho. Dado todo el trabajo que hay en industria automotriz aquí en México, aunque somos maquiladores, hay mucho trabajo. Por ejemplo, yo conozco Volkswagen porque es nuestro cliente y nos comentan que los managers, o sea, no tienen que tener un nivel tan alto, empiezan a tener presentaciones muy interesantes que pues el costo empresa tuyo ya aumenta más de lo que es tu sueldo y hasta 2 veces lo que es tu sueldo, ¿no? Aparte, si ustedes lo desean, si se esfuerzan, etcétera, hay posibilidades de que un ingeniero aeronáutico trabaje fuera del país. Hay casos que yo conozco o que llegan a invitar a las conferencias en la escuela cuando eres estudiante de egresados que están trabajando en otros países. Me gustaría mencionar un caso muy interesante porque me pareció admirable la señora. La primera egresada de aeronáutica en México es Politécnica y ella trabaja haciendo cohetes para la NASA. O sea, ella es una señora impresionante. En la actualidad hay muchas escuelas, o sea, cuando yo iba en primer semestre en la materia de humanidades nos dejaron hacer como un scouting de ver qué escuelas la impartían para ver la competencia. En ese momento eran como 10, 12. Tengo entendido que ya son más. Por ejemplo, si vamos bajando el país desde las Baja Californias hasta Mérida, bueno, hasta Yucatán, te lo imparte el Tecnológico de Tijuana en esos tiempos, la UABC, que es la Autónoma de Baja California, luego en Chihuahua lo impartía la Autónoma de Ciudad Juárez, la Autónoma de Chihuahua, la Autónoma de Nuevo León, luego en Guanajuato está la otra sede del Poli, que es la UPIC, en Querétaro está la UNAC, en Hidalgo está la Politécnica Metropolitana de Hidalgo, luego aquí en el estado está el TESE, que también la da, nosotros el Politécnico, la OPAEP tiene algo parecido, pero creo que es aeroespacial, y creo que también la que equivale a la Salle, pero de Guadalajara, se llaman diferente ahí, la Marista, se llaman Maristas allá, que también pertenecen a la Salle, no sé cómo está la onda, también la impartía pero como aeroespacial, y sé que después de ese scouting que yo hice, ya casi 6 años, ya la cosa cambió. Y pues la UNAM acaba de estrenar o la va a estrenar una carrera semejante que es aeroespacial. La ingeniería aeronáutica, como su nombre lo dice, se encarga de estudiar todo lo que navega en el aire, díganse aviones, helicópteros, drones, y la ingeniería espacial se encarga de estudiar todo lo que navega más allá del espacio, satélites, cohetes, etcétera. Y algo que existe muy común en otros países es que juntan estas dos áreas o estas dos disciplinas en una sola carrera que se llama ingeniería aeroespacial. Pues tanto la parte que navega en el aire como la parte que navega en el espacio. Yo llegué a ver algunos planes de estudio de ingeniería aeroespacial y en México lo único que hacían era como un plan de estudios que se basaba en aeronáutica al que le metían 2 o 3 materias nada más de ingeniería espacial y ya por eso se llamaban aeroespaciales, pero en sí no es un perfil de aeroespacial muy real. Caso aparte digo la UNAM porque la UNAM se ve que se hizo un plan de estudios más focalizado, más pensado, aunque como ya le mencionaba a Randy en algún momento, siento que está muy enfocado hacia electrónica. Entonces si tú te quieres dedicar a la electrónica espacial, vete a la UNAM, está perfecto. Pero por ejemplo cosas como la aerodinámica e inclusive cosas de motores y de estructuras fuertes, vimos que había debilidad en ese plan de estudios. Cabe mencionar, en casi todas las escuelas, todos los maestros son politécnicos, o sea, son aeronáuticos que egresaron de CIME Ticomán y se fueron a veces a crear la escuela, a crear la carrera o a dar materias en esas escuelas. Yo simplemente cuando el TESE abrió aeronáutica tenía maestros que en la mañana eran maestros del TESE y en la tarde eran de CIME y se fueron al TESE porque querían más horas, ¿no? O más dinero, pero estaban dando las materias en ambos y eso pasa en todos lados. O sea, el rector de la UNAC, que es la más famosa en aeronáutica ahorita a nivel país, es politécnico. Entonces estamos hablando de que en el Politécnico hay 85 de años de que se imparte la carrera. O sea, la carrera es más vieja en el Politécnico que el mismísimo Politécnico, porque la carrera era de las carreras que ya daba la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica antes de que se pegaran o se juntara con el Politécnico. Si saben la historia del Poli, más o menos entenderán de qué hablo, y de hecho por eso es que en los logos de la CIME hay unas alas, porque era junto con Eléctrica, Mecánica y Comunicaciones, eran las 4 carreras que se impartían en la CIME en un principio. O sea, tenemos 80 y tantos años de historia en el Politécnico y torres de control, aeropuertos, aerolíneas, la hélice Anáhuac, infinidad de cosas en el área de México salieron por ingenieros del Politécnico. Lamentablemente yo siento que en la actualidad el CIME Ticomán es una escuela bastante olvidada para el instituto, entonces últimamente no ha habido inversión. Entonces en infraestructura sí nos ganan las otras escuelas definitivamente, pero yo creo que en conocimiento siguen siendo muy fuerte, o si no es que la mejor.
Una empresa muy padre para trabajar, pues a mí me gustan mucho empresas como Bomba, como Safran o como General Electric. Tienen muy buenas prestaciones y un buen ambiente hasta donde me han contado, entonces pueden mandar currículums ahí. Pero reitero, no solo piensen en los OEMs, piensen en los proveedores. También pueden ofrecer muy buenas posibilidades e interesantes. Y un consejo para terminar, dicen por ahí una frase muy osada que con dinero baila el perro. No es para que solo busquen el dinero en su carrera profesional, pero algo que yo les recomendaría y que busquen cómo aprender es cómo justificar económicamente un proyecto. Cuando estamos en la carrera, no importa para qué materia, tu proyecto es exitoso si lograste hacer una buena justificación ingenieril, es decir, es más rápido, ocupa menos combustible, es más eficiente, chalala. Cuando llegas a una empresa, no importa si sea grande o mediana, siempre hay alguien a la que le tienes que vender tu proyecto. O sea, lo mismo que haces en la escuela de preparar un proyecto, de hacerlo, de esforzarte, desvelarte, lo que quieras, presentarlo ante un maestro, pues tú le justificabas lo que habías llegado ingenierilmente hablando y te entendía y te ponía 10 o te decía está todo mal. Aquí tus clientes o la persona a la que se la vas a presentar ese proyecto normalmente no es un ingeniero, normalmente es el de compras, normalmente es alguien que puede que no entienda que es un esfuerzo, que es sustentación, que es lo que sea que le quieras justificar. Él solo entiende el lenguaje del dinero y va a buscar ahorrar siempre o ganar más. Entonces tú tienes que aprender a trasladar eso que justificas ingenierilmente en costos. Primero que nada, en costos, cuánto te va a costar implementarlo, cuánto vas a ahorrar y justificar que lo que vas a gastar implementando tu solución es más barato que lo que vas a ganar. O sea, que si hay una ventaja económica entre la implementación y la ganancia y a corto plazo. Eso en la carrera nunca te lo mencionan. O sea, te enseñan a justificar las cosas como ingenieros. O sea, es más eficiente, más rápido, más lo que quieras. Pero la parte económica es muy importante y sobre todo aprender a ver que cualquier modificación que hacemos en ingeniería debe ahorrar dinero o debe ayudar a ganar dinero y el implementarlo debe ser más barato que el proceso anterior, porque no importa que ahorres o que ganes más dinero, si implementarlo eso te va a salir carísimo y lo vas a recuperar en 20 años, no es viable. O sea, lo que propones no es viable y entonces muchas personas se frustran porque llegan y te dicen logré que mi modelo tenga una sustentación de tanto. Un ingeniero te diría, ah, qué chingón eres muy bueno, ¿no? Pero uno de compras te dice, ¿y eso qué? ¿Y cuánto me va a costar? Ah, 3 millones de pesos. No, sácate, o sea, entonces ve buscando cómo justificar económicamente tus proyectos, porque no importa si tú decides emprender y vas a venderle un nuevo dron, a tu cliente le debes justificar en dinero cómo es que comprarte tu dron le va a beneficiar. Si tú estás dentro de una empresa y descubres que un winglet lo puedes hacer de cierta mejora y reduces arrastre, hablando de aeronáutica, a tu jefe de producción, del área de diseño, yo qué sé, le tienes que justificar tu diseño. Pero si nada más le dices que va a haber menos arrastre, cuando lleguen con el de compras, cuando lleguen el que va a dar el recurso, van a decir, no es viable, sácate, ni me lo sabes explicar, porque ellos solo entienden el lenguaje del dinero. Entonces yo les recomendaría buscar algún curso. He buscado cursos, no los he encontrado. Buscar cómo letrarse, platicar con gente, yo qué sé, para que aprendan a traspasar esos resultados ingenieriles a resultados económicos. Si ustedes son un ingeniero que lo sabe hacer, cuando lo contraten y presenten proyectos y hagan presentaciones, no va a haber nadie de compras que les pueda refutar que no se va a aplicar lo que ustedes estén proponiendo, y entonces sí van a vivir la ingeniería de verdad, porque no se van a frustrar de decir hice este diseño súper chingón, pero nadie me lo quiere comprar, nadie quiere, no, y la empresa no lo quieren hacer, pues porque no lo sabes justificar económicamente. Entonces esa sería mi recomendación. Y aparte, para culminar, eso te puede ayudar bastante para tú poder ofrecer tus servicios, venderte más caro. El día de mañana la empresa te va a estar dispuesta a pagar un sueldo más alto porque les vas a estar haciendo que ahorren ellos, ¿no?